El tema que vamos a tratar hoy es estadística descriptiva e inferial. Como introducción a este tema, pues tenemos que la estadística es una de las herramientas más ampliamente utilizadas en la investigación científica. Su aplicación en instituciones gubernamentales y educativas, en los negocios, en la industria y en la banca y en otros quehaceres diarios, hace de la estadística una herramienta indispensable. El objetivo básico de esta presentación es aclarar los significados de estadística, definir sus conceptos básicos, teorema, observaciones y por último analizar los usos de los métodos estadísticos. Para empezar, pues hay que tener definido muy bien algunos conceptos básicos, los cuales son universo. Este se entenderá como el conjunto de individuos u objeto de nuestro interés o estudio. Población se entenderá el conjunto de datos de una característica medida conjunto de datos población en cada individuo del universo. Muestra, esto se entiende cualquier subconjunto de la población. Las dos más opuestas son las muestras dirigidas, donde la selección de los individuos de la población se efectúa al gusto del investigador. La estadística, pues es la rama de las matemáticas que estudian la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo leyes de probabilidad. Hay muchos o existen muchos teoremas y en este caso vamos a analizar el teorema de Bayes. Gracias a las leyes de probabilidad junto con las probabilidades condicionadas se desarrolló el teorema, cuyo enunciado tiene una relación directa con la probabilidad de un determinado suceso a partir de todos los sucesos posibles. Lo que es lo mismo, permite obtener la probabilidad de un evento en función de unos valores previos determinados. En primer lugar presentaremos el enunciado y en segundo lugar plantearemos un ejemplo para aclarar los conceptos y su aplicación. A partir de la probabilidad condicionada se deduce que el teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. El teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestra probabilidad subjetiva cuando recibimos información adicional de un experimento. Una aplicación de esto son los clasificadores bayesianos, que son frecuentemente usados en implementaciones de filtros de correo basura o spam que se adaptan con el uso. Otra aplicación se encuentra en la función de datos, combinando información expresada en términos de densidad, de probabilidad, provenientes de distintos sensores. La importancia del teorema de Bayes. Bueno, en el campo estadístico, el teorema de Bayes permitió la resolución de problemas de múltiples probabilidades. Su importancia radica en la aplicación de la misma, pues es fundamental en cualquier ciencia, ya que permite demostrar la relación intrínseca con la comprensión de las probabilidades de los sucesos causados una vez establecidos los efectos acontecidos. Algunas ventajas que podemos resaltar de dicho teorema es que se puede enfocar de manera tal de que se obtenga beneficios en algunos campos. Es posible el análisis continuo de la información, aunque si la variabilidad entre datos es elevada, es necesario algún método que permita llegar a soluciones confiables. Y por último está metaanálisis, buscar acumular información variada para llegar a una apreciación exacta de un problema. Para comprender mejor el tema que estamos analizando, vamos a ver ejemplos. Tenemos un ejemplo.
En la conferencia se llevó a cabo en el Hotel Mar Isabel Sheraton para altos ejecutivos, cuyo tema fue el Tratado de Libre Comercio. La asistencia fue la siguiente y tenemos una tabla donde podemos observar los días de lunes a domingo y la asistencia que tuvo cada día. El lunes tuvo 20 personas de asistencia, martes 15, miércoles 16 igual que el jueves y viernes 18, sábado 16 y por último domingo 25. Con estos datos podemos sacar mucha información, como cuáles. Bueno, hay ciertas preguntas como por ejemplo cuál es la moda de la asistencia, qué tipo de variable es esta moda, qué día fue la moda de asistencia, qué tipo de variable aleatoria es el día de moda de asistencia. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, para la primera tenemos que la moda es la del 16. Pero ¿por qué decimos que es el número 16? Si nos vamos a la tabla, vemos de que el número 16 es el que se repite con mayor frecuencia. Entonces, por lógica, la moda es 16. El tipo de variable es de cantidad, estamos hablando de número, así que obviamente, pues respondemos que es de cantidad. El día con mayor frecuencia en asistencia fue el domingo. Si ustedes recuerdan, el domingo tuvo 25 de asistencia, o sea que fue el número más grande de asistencia, por eso es la frecuencia. El tipo de variable es de cualidad. Muy bien, entonces estas son las informaciones que podemos deducir de este primer problema. Y pues tenemos el gráfico que aquí nos presenta ya el resultado. Pero ¿cómo hicimos este gráfico? Para tener una idea de cómo podemos hacer un gráfico, podemos usar el programa GeoGebra. Lo primero, pues tenemos que irnos a vista y pues dar clic en hoja de cálculo. Se nos abre una pestaña y es como una página de Excel. Entonces en esta columna vamos a introducir nuestros datos. Se recuerdan los datos de la tabla, entonces los números que están en la tabla los vamos a introducir aquí. Por aquí los tengo. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Vale, entonces ahí está. Aquí podemos poner días y aquí asistencia. Vaya, entonces seleccionamos la primera columna del 1 al 7. Lo puse así porque si ponemos los nombres de los días no va a funcionar el programa, así que es con número. Aquí deducimos que el 1 pues representa el día lunes, sucesivamente hasta llegar al número 7 que representa el día domingo. Entonces nos vamos a esta pestañita donde dice análisis de una variable. Aquí, si ustedes se fijan, nos aparece los mismos números que seleccionamos. Así que, pero como nosotros estamos hablando de dos columnas, vamos a irnos a datos con frecuencia. Ahora nos vamos a seleccionamos este otro y le damos en esta manito. Ya tenemos los dos datos. Ahora simplemente le damos a analizar. Y aquí tenemos el gráfico de barra. De esta forma, junto con la tabla y el gráfico podemos leerlo, podemos comprender muy bien
Los días están enumerados, pues en la parte inferior tenemos el número 1, que es lunes, la asistencia tuvo 20. Número 2, que es martes, como asistencia tuvo 15. Y por último, el día domingo tuvo de asistencia 25. Así que es muy fácil hacer los gráficos en este programa de GeoGebra. Aquí podríamos modificarlo y aquí seleccionar el tipo de gráfico, si queremos histograma o diagrama de caja, o el que estamos utilizando, diagrama de barras. Así que volvamos a la presentación y tenemos como resultado este gráfico. Miremos un segundo ejemplo. Es parecido, pero pues vamos a aprender otros detalles más. En el entrenamiento de un equipo de básquetbol, los 5 jugadores estrella dentro de los ejercicios de entrenamiento diario deberán correr diariamente 5 minutos a toda su velocidad, tratando de rebasar diariamente su marca. Veamos el kilometraje del lunes. Muy bien, entonces, número de jugador 1 recorrió 8 kilómetros, el 2, 5 kilómetros, el 3, 7 kilómetros, el 4, 3 kilómetros y el 5, 6 kilómetros. Esos son los datos que nos presenta el ejercicio número 2. ¿Qué es lo que vamos a sacar de este ejercicio? Bueno, ¿cuál es la moda del recorrido? Esa es una de las preguntas. ¿Cuál es la moda del recorrido? Si vamos aquí, ¿cuál es? La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Bueno, como pudimos notar en este ejemplo, no hay moda porque ninguna distancia recorrida se repite. Esto siempre ocurre, bueno, en algunos ejercicios siempre ocurre. Es decir, si tiene un conjunto de datos en el cual cada dato aparece una sola vez, se dice que no hay moda. Así que como no hay ningún número que se repita, pues no existe moda. Y ya tenemos el gráfico aquí. Hicimos el mismo proceso. Utilizamos el programa de GeoGebra para poder graficar los datos de este segundo ejercicio. Miremos un ejemplo, el siguiente ejemplo, el ejemplo 3. En un equipo de fútbol, las estaturas del cuadro campeón son delantero, medio, defensa y portero. Aquí tenemos las diferentes estaturas de estos futbolistas. Tenemos que delantero hay de 1,70, 1,80, 1,85 y 1,75 metros. Medios hay 1,70 y 1,75. Defensa hay 1,75, 1,70, 1,75 y 1,70. Y portero 1,88. ¿Qué vamos a sacar de este ejercicio? ¿Cuál es la moda de las estaturas? La respuesta es, primero hay que analizar la frecuencia de cada medida. Y obtenemos este cuadro de frecuencia. Vemos de que la estatura de 1,70, la frecuencia es 4, es decir, hay 4 personas con esa misma estatura. 1,75 hay nuevamente 4. Y de 1,80, 1,85 y de 1,88 hay una persona con sus respectivas estaturas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la moda de las estaturas? Sacando la frecuencia o analizando la frecuencia, tenemos que son 2. La moda de 1,70 y de 1,75. ¿Por qué razón? Bueno, si ustedes se fijan, porque son las estaturas con mayor frecuencia o se repiten más. Y sí es posible que existan 2 modas. De acuerdo a la definición de moda, vemos que esta variable aleatoria tiene 2 modas, porque 2 estaturas diferentes tienen la misma frecuencia
y esta es la mayor. En estos casos la variable se llama modal. La variable aleatoria que tiene moda se llama unimodal. La variable aleatoria que tiene dos modas se llama bimodal. La variable aleatoria que tiene tres modas se llama trimodal. Entonces en este caso la moda hay dos y podemos decir que se llama bimodal. Y por último tenemos el gráfico de barra, y hicimos el mismo proceso del ejercicio anterior. Vamos a abrir aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos: delantero, defensa, portero, y el resultado es este. Podemos observar muy claramente la información de las estaturas y cuántas personas tienen esa estatura. Pero para que practiquemos un poco más, vamos a proponer ejercicios para que lo puedan resolver en su hora de descanso. Para cada uno de los ejercicios siguientes, contestar las preguntas que se indican. ¿Cuál es la variable aleatoria? La moda es de cualidad o de cantidad, y explicar el por qué. La variable aleatoria es un unimodal o multimodal, y explicar el por qué. Como ejercicio 1 tenemos las calificaciones en estadística descriptiva obtenidas en un grupo de 20 alumnos son 7, 9, 10, 8, 6, 5, 4, 7, 9, 8, 5, 10, 9, 6, 7, 5, 4, 8, 9, 7. Como ejercicio 2 tenemos en la fiesta de graduación de la generación 90 a 93 del Colegio de Bachillerato Plantel número 11, se hizo un análisis sobre el color de vestido, tomando como muestra al azar a las primeras 15 damas. Se obtuvieron los siguientes resultados: rojo, negro, azul y blanco, rojo, verde, blanco, azul, amarillo, verde, gris, rojo, negro, azul, negro. Sacar la moda, la mediana aritmética. Muy bien, entonces ahí están esos dos ejercicios planteados como propuesta. Como conclusión tenemos 3 puntos que resaltar. El primero es que ahora sabemos que la estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo leyes de probabilidad y que se puede aplicar en muchos aspectos. Lo interesante es que sin darnos cuenta aplicamos estadísticas en la vida. Segundo punto, en estadística descriptiva e inferencial se manejan muchos conceptos relativos, los cuales en este trabajo se dio a conocer el significado de cada uno de ellos. Además, se presentaron ejemplos de ejercicios para facilitar la comprensión del tema y ponerlo en práctica. Y pues por último, después de realizar la investigación sobre el teorema de Bayes, podemos decir que sirve entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. Esa es mi presentación sobre el tema estadística descriptiva e inferencial. Espero que les haya gustado y muchas gracias.